Hola, vamos a hablar sobre la descomposición en valores singulares, o la SVD, que es una técnica fundacional del Machine Learning, que está en el corazón de una gran variedad de algoritmos para reducir la dimensionalidad de bases de datos de gran tamaño. En otras palabras, nos permite encontrar patrones escondidos en estas bases de datos que pueden ser gigantescas. Y está presente en mucha de la tecnología que usamos hoy en día. Por ejemplo, en algún momento hubo una SVD en el algoritmo de reconocimiento facial que utiliza Facebook, o cuando hacemos una búsqueda en Google, el algoritmo que jerarquiza las páginas web para presentar como resultado de esta búsqueda utiliza una SVD, o también en sistemas de recomendación como Netflix, Amazon o el algoritmo de YouTube. También se utiliza una SVD para encontrar patrones en las preferencias de los usuarios y así ofrecerles productos a los usuarios en los que con una alta probabilidad van a estar interesados. ¿Ok? Pero, ¿qué es una SVD? La SVD es una factorización matricial, es decir, para una matriz X es una forma de reescribir esta matriz de una manera que nos permite entender mejor qué es lo que contiene esa matriz. Entonces, esta es la factorización. Cualquier matriz no necesariamente tiene que ser cuadrada, puede ser una matriz rectangular. Puede ser factorizada en un producto de estas tres matrices, U por sigma por B traspuesta. ¿Ok? Y la SVD entonces es una factorización inclusiva, no discrimina entre matrices flacas, gordas, altas o bajas. No es como la descomposición en valores y vectores propios, para la cual necesitamos una matriz cuadrada. En este caso la matriz puede tener cualquier forma, puede ser de rango completo o rango deficiente, no importa. Siempre va a existir una factorización de esta forma y siempre va a ser única esta factorización. Entonces pongámosle nombre a estos objetos. Bueno, esta matriz usualmente va a contener datos, nuestra matriz de datos, y a las columnas de esta matriz U las vamos a llamar vectores, las columnas son vectores singulares izquierdos. Las entradas de la matriz sigma son los llamados valores singulares. Valores singulares. Esa es esta matriz sigma. Los vectores singulares izquierdos son las columnas de U. Y pueden imaginarse que las columnas de B son los llamados vectores singulares derechos. Y veamos algunas propiedades de estas matrices. Entonces, las matrices U y B son matrices unitarias. Unitarias. ¿Qué quiere decir esto? Que U por U traspuesta es igual a U traspuesta por U, es igual a la identidad. Y lo mismo para B. B por B traspuesta es igual a B traspuesta por B, es igual a la identidad. ¿Ok? Y sigma es una matriz diagonal cuyas entradas son los llamados valores singulares sigma 1, es una matriz diagonal donde la primera entrada es sigma 1 y sigma 1 siempre es mayor a la segunda entrada, sigma 2, que es mayor a la que sigue y así hasta el último valor singular, y son todos mayores a 0. Esta es una matriz bien particular, es diagonal y los elementos están ordenados de mayor a menor a medida que descendemos.
Vamos a ver ya qué implica esto. Y estos vectores, los vectores en estas matrices son ortogonales. ¿Ok? Eso es lo que implica que estas matrices sean unitarias. Entonces, si tenemos en nuestra matriz X columnas de datos, estos pueden ser datos de los píxeles de fotos de una cara, por ejemplo. Cada columna puede ser la foto de la cara de una persona, o pueden ser preferencias de películas de distintas personas, o páginas web en las que hacen clic personas que buscan ciertos términos. Lo importante es que cada columna contiene datos. Tenemos x1 hasta xm. Tenemos m columnas y n filas. Si esta es nuestra matriz de datos, la descomposición nos va a entregar entonces una matriz de vectores singulares izquierdos, u1 hasta u2 hasta un, donde esta matriz u va a ser de n por n, y cada columna va a tener entonces el mismo alto que las columnas de nuestra matriz de datos original. Eso es muy importante. Si esta matriz contiene en sus columnas los píxeles de fotos de caras, o sea, cada columna la podemos interpretar como una cara. En ese caso, las columnas de U también las vamos a poder interpretar como caras. ¿Okay? Pueden ser, para sistemas dinámicos, puede ser el campo de velocidades de un flujo de fluido en cada punto del espacio. ¿Okay? Si un vector es un campo de velocidades, entonces en los vectores, las columnas de U también van a ser campos de velocidades. Son interpretables en términos de las columnas del espacio, las columnas de X. En la matriz sigma contiene los valores singulares, sigma 1, sigma 2, hasta sigma m en su diagonal, y luego contiene ceros. O sea, es un pedazo, una matriz diagonal, y luego, concatenado verticalmente, tiene un bloque de ceros. Y por último tenemos la matriz de los vectores singulares derechos, B1, B2, hasta Bm. ¿Okay? Y esta matriz está traspuesta. Ahora, lo interesante es que estos vectores U forman una base ortonormal para el espacio columna de X. O sea, esto es una base de espacio columna de, no de A, de la matriz X. Y no es cualquier base, es una base ortonormal. Es decir, todos los vectores tienen norma 1 y son perpendiculares entre sí. Y análogamente, las columnas de B forman una base ortonormal del espacio fila de la matriz X. Y sigma contiene estos elementos que van decreciendo en tamaño, son siempre positivos, y lo que me dice es qué tan importantes son los elementos de esta base. Es decir, si yo quiero describir estos datos que son fotos de caras de personas, la primera columna de U va a ser una cara representativa, que va a ser la más importante para describir todas las caras que tengo en este set de datos. La segunda columna va a ser la segunda cara representativa más importante para describir mis datos, y así. Están jerarquizados,
sea, es una propiedad muy importante en la SVD, que me entrega una base jerarquizada para describir tanto el espacio columna en mis datos como el espacio fila. ¿Okay? Y veamos un poco de código. Entonces acá estoy definiendo una matriz, defino una matriz X, no se preocupen por lo que contiene esta matriz, lo importante es que es una matriz de 3 por 100, y esta línea 7 es tomar la SVD de la matriz. ¿Okay? En Julia, la SVD me devuelve una matriz U, que es esta matriz de acá, que contiene una base del espacio columna, me devuelve un vector sigma, que es el vector de las entradas de esta diagonal. En algunos lenguajes de programación, el comando SVD devuelve directamente la matriz diagonal en lugar de las componentes de la entrada. En este caso, Julia me devuelve un vector solamente con las entradas de la diagonal y la matriz B, que es la base del espacio fila. ¿Sí? Así de simple es tomar la SVD. En mi opinión, esta es una de las herramientas más rentables que pueden aprender en términos del esfuerzo que tienen que invertir para entender los conceptos versus la utilidad práctica que puede tener en cualquiera que sea el área en el que se están desempeñando. Entonces, voy a graficar las columnas de esta matriz, que es una matriz de 3 por 100, por lo tanto, las columnas son vectores en R3 y tenemos 100 vectores. Acá están estos 100 vectores amarillos en R3. Y me gustaría encontrar un sistema de coordenadas para representar estos vectores de manera eficiente. Entonces, si yo busco la dirección en este espacio, que maximiza simultáneamente la proyección de todos estos vectores, o sea, una sola dirección que maximice la proyección de estos vectores, eso me va a entregar esta dirección dominante en los datos. Y ese es el primer vector singular izquierdo. ¿Sí? Si veo lo que grafiqué en rosado ahora son los 3 vectores que están en esta matriz U para esta matriz de datos. ¿Okay? Entonces son una base del espacio columna, ¿ya? Son una base y es una base ortonormal. Acá escalé los vectores usando sigma, pero si hubiese graficado solo directamente estos vectores U, todos tendrían largo 1, ¿okay? Son vectores unitarios, y además son perpendiculares entre sí. Y vean que el primer vector singular es el que describe la dirección dominante de los vectores en mis datos. Y luego si busco en el complemento ortogonal a este primer vector que encontré, ¿cuál es el siguiente vector que mejor describe los vectores que tengo? Es decir, si miro desde un ángulo como este, por ejemplo, ahí voy a encontrar que la dirección que mejor proyecta todos estos vectores es la que me entrega el segundo vector singular. Y la tercera dirección, que es ortogonal a las dos primeras, es el tercer vector singular izquierdo. ¿Okay? Y por supuesto esto es análogo para el espacio fila. Si yo graficara vectores en el espacio fila, que en este caso no lo puedo hacer porque son vectores en R100, en ese caso las columnas de B son las que me entregan una base ortonormal para ese espacio. ¿Okay? Y desde la perspectiva estadística es más común visualizar estos vectores como una nube de puntos. ¿Okay? Y en ese sentido podemos interpretar nuestros vectores singulares como las direcciones que más explican la varianza en los datos. Es decir, si yo busco cuál es la dirección en la cual esta nube de puntos está más estirada, ese es el primer vector singular. ¿Okay? Si yo busco en el complemento ortogonal a este primer vector, cuál es la dirección de las que quedan, cuál es la dirección en la cual está más estirada esta nube de puntos, esa es esta segunda dirección.
y luego me queda la tercera dirección que tiene que ser ortogonal a las dos primeras. ¿Ok? Entonces, esta es la descomposición en valores singulares. Me entrega una base del espacio columna que puedo interpretar en términos de los elementos que tengan en estas columnas, ¿ya? Y una base del espacio fila que también puedo interpretar en términos de los elementos que tengan las filas de esta matriz X. ¿Okay? Y es una factorización que siempre existe y además me entrega los elementos en esta base ordenados según orden de importancia. ¿Okay? Y vamos a ver por qué esto es tan útil para datos de mayor dimensión en los siguientes videos. Gracias.